Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Vamos a seguir estudiando en Romanos capítulo 3, versículo 2, el mensaje que denominé el aliento de Dios. Pero antes, le invito a orar. Vamos a orar juntos a nuestro Dios para que Él nos hable a través de su palabra y de todos estos conceptos que estamos aprendiendo de la maravillosa palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder compartir con tantos y tantos oyentes a través de este medio tan maravilloso como es la radio. Señor, necesitamos tu bendición, tu guía y tu dirección sobre cada una de nuestras vidas. Háblanos por tu palabra. Necesitamos afirmar conceptos, principios en nuestra vida para, Señor, levantar bien en alto tu maravillosa palabra. Te alabamos y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer como un resumen de lo que estuvimos viendo anteriormente. Hablamos de 4 posiciones en cuanto a la Biblia. Dijimos que algunos piensan que es una colección de fábulas, otros piensan que es una combinación de la palabra de Dios y fábulas, otros piensan que es la palabra de Dios, pero no la última palabra, y lo que nosotros creemos es que es la palabra final e inerrante de Dios. Eso estuvimos mencionando anteriormente en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios. Pero después fuimos desarrollando también el tema de cómo recibió la humanidad la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios le entregó a esta humanidad su palabra? Dijimos, las escribió en las nubes, las escondió en alguna cueva, en alguna caverna, o tal vez hizo marcas extrañas en algunas tablas de piedra, y mencionamos de que no había sido de esta manera. Cómo Dios utilizó a personas, a hombres que fueron inspirados, movidos por el Espíritu Santo de Dios y escribieron por medio de desarrollos normales, ¿se acuerda? Habíamos mencionado a Lucas, que había hecho un estudio, un desarrollo, había tal vez entrevistado testigos para escribir lo que Dios le permitió escribir. En segundo lugar, por medio de descripciones comunes, ¿no? Pablo escribió con su mente legal, con un vocabulario y una gramática bastante complicada. Marcos escribe con su entusiasmo juvenil, con una gramática áspera y un vocabulario simple, y cada uno de ellos escribió conforme a lo que ellos tenían como descripciones comunes. Pero en tercer lugar, habíamos mencionado por medio del dictado divino. Dijimos allí, pusimos como ejemplo a Moisés, ¿se acuerda? No es que Moisés un día se sentó y dijo, a ver, me pregunto cómo fue esto de la creación del mundo, cómo comenzó a existir el mundo. Bueno, para mí en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No, Dios le dictó en una forma divina lo que Moisés tenía que escribir porque él no estuvo allí en ese tiempo, en ese momento. Pero siguiendo adelante con el estudio, permítame hablar en cuanto a 3 cosas más. Una de ellas es el tema del canon de la Escritura. Permítame explicarle. El canon de la Escritura. La palabra canon es en realidad una metáfora, un juego de palabras. Proviene de la palabra griega canon, que significa una vara de medir. El término griego proviene de una palabra que significa vara, ya que en tiempos bíblicos la vara era una unidad de medida. Entonces, la palabra pasó a significar en sentido metafórico un estándar de medida. Eso significa canon, es un estándar de medida. Eventualmente, el término canon se comenzó a utilizar para referirse a la lista completa de libros dados al hombre por Dios. Atanasius, el piadoso obispo de Alejandría en el siglo IV, se refirió a los 27 libros completos del Nuevo Testamento como el canon completo. Antes que él, cerca del año 170 después de Cristo, Melito, el obispo de Sardis, hizo una lista de los libros del Antiguo Testamento. En esa lista no había ningún libro dudoso o apócrifo.
No fue sino hasta el Concilio de Trento, más de 1000 años después, que la Iglesia Católica Romana declaró de manera oficial la apócrifa como parte del canon. Es significante, sin embargo, saber que el Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia romana a las enseñanzas de Martín Lutero, un monje convertido quien hizo avanzar el movimiento protestante. Wayne Grudem escribió algunas palabras perspicaces en su teología sistemática. Él dice que, al afirmar que la apócrifa es parte del canon, la Iglesia romana afirmó escritos que apoyan sus doctrinas, tales como la oración por los muertos y la justificación por fe más obras. Más importante aún, los líderes católicos romanos confirman que la Iglesia tenía la autoridad para constituir qué es la Escritura, mientras que los protestantes creen que la Iglesia no puede hacer algo aparte de las Escrituras, sino que solo puede reconocer lo que Dios ha revelado. Grudem luego dijo en una analogía ilustrativa que un oficial de policía en una investigación puede reconocer dinero falso como falso y el genuino como genuino. Sin embargo, un oficial de policía no puede hacer que el dinero falso sea genuino, ni una descripción de varios policías puede hacer que el dinero falso sea algo que no lo es. En la actualidad, cuando usamos el término canon de la Escritura, estamos diciendo que hay 66 libros en la Biblia que son la revelación completa de Dios. Ninguna iglesia o concilio tiene autoridad sobre las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen toda la autoridad sobre la iglesia. Pero vamos un poco más allá. ¿Cómo se identificó la verdadera Escritura? Esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo identificaron los primeros creyentes la verdadera Escritura? Por favor, ¿tiene un lápiz, un papel, un bolígrafo, algo para escribir? Tome nota. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo identificaron la verdadera Escritura? Por medio de la providencia de Dios, o sea, su protección y preservación. En primer lugar, tome nota, por medio de la providencia de Dios, su protección y preservación. Sabemos que Pablo escribió más cartas de las que Dios preservó. Sin embargo, la Biblia es suficiente. Es decir, no es que un día vamos a descubrir que vivimos por miles de años sin algún libro escrito por Pablo o algún otro que necesitábamos para poder vivir una vida obediente para la gloria de Dios. No, Dios preservó todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿cómo se identificó la verdadera Escritura? A través de la preservación, la protección de Dios. En segundo lugar, por medio del registro de autoría. Un profeta o un miembro de la comunidad apostólica escribió los libros del canon. No consideramos que cualquier persona escribió, no. En tercer lugar, tenemos una prueba de contenido. Aquí es donde se hace obvio qué es lo que Dios inspiró y qué es lo que el hombre creó. Por ejemplo, se decía que el pastor de Emas era un escrito sagrado, pero enseña la necesidad de la penitencia y la posibilidad del perdón de pecados al menos una vez después del bautismo. En otras palabras, uno va a querer dejar el pecado más grande de todos para después de bautizarse, ya que éste será perdonado instantáneamente. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que según muchos pertenecía al canon, concluye con una conversación muy extraña. Escuche lo que dice. Simón Pedro les dijo, «Que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Dijo Jesús, «Mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo». ¿No le parece muy extraño todo esto? Pero estamos mencionando
aquí en el estudio, a partir de este tiempo, cómo se identificó la verdadera Escritura. En primer lugar, por medio de la providencia de Dios, o sea, su protección y preservación. En segundo lugar, por medio del registro de la autoría, quiénes fueron los autores. En tercer lugar, por medio de la prueba del contenido, lo que contiene el libro. En cuarto lugar, por medio de una prueba de practicidad y crecimiento espiritual. Una cuarta prueba para autenticar la Escritura era la de probar la practicidad y ver si ésta ayuda al crecimiento espiritual. Dicho de otra manera, el impacto de la Escritura en la vida de uno cambia el estilo de vida de manera radical. Dennis Prager y un profesor ateo llamado Jonathan Glover de la Universidad de Oxford estaban debatiendo públicamente en cuanto a la autenticidad de las Escrituras. Prager hizo la siguiente pregunta. Escuche bien. Si usted, profesor Glover, estaba a la deriva en una ciudad peligrosa de noche y al bajarse de su auto o de su vehículo, temblando y con miedo, escuchara el sonido de pasos detrás suyo y al voltearse viera a 10 jóvenes corpulentos acercándose, saliendo de una casa, ¿haría o no haría una diferencia el saber que acaban de salir de un estudio bíblico? El mundo sabe que esos jóvenes, si salieron de un estudio bíblico, no estarían planeando lastimar a alguien, sino más bien ayudar. Amigos, hemos recibido libros para nuestra información. Este libro, la Biblia, se nos ha dado para transformarnos. Estas son palabras sagradas, el mismísimo aliento de Dios. Pero sigamos avanzando. Otra pregunta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Exploremos un poco más. ¿Qué hace exactamente la palabra de Dios? Me gustaría que se pregunte, escuche bien. En la vida de la iglesia, ¿qué hace? Primer pregunta. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida de la iglesia? Para comenzar, la palabra hace la diferencia entre una iglesia muerta o una iglesia viva. ¿Nunca entró a una iglesia y sintió como que estaba muerta? A mí me pasó. Podía como olerlo. Es como una morgue con una plataforma y un púlpito. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, el Señor reprende a la iglesia de Sardis que había dejado de obedecer a las Escrituras diciéndole esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesucristo también reprendió a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, y les dijo que eran ciegos, no podían ver lo espiritual con claridad. Él les dice, en el versículo 17, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es una lista de lo que una iglesia no quiere ser, seguramente. Dios le dice, son ciegos. Esto tiene mucho más significado si uno sabe que la ciudad donde se encontraba esta iglesia era famosa por producir una medicina que se llamaba Tepra Prigia. Se exportaba en forma de comprimidos, tabletas, que luego se mezclaban con agua y se aplicaban como una solución a los ojos. Este polvo prigio era un remedio para los ojos delicados. Es a la iglesia en esta ciudad que Jesús le dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es la solución para estas dos iglesias? ¿Sabe cuál? Escuchar las advertencias escritas, las sagradas palabras de Dios. No hay otra solución. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios en la iglesia es transformar, le da vida a la iglesia. Si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos vida en nuestras iglesias. Pero en la vida del mundo, en segundo lugar, ¿qué hace la palabra de Dios en la vida de este mundo? Es el instrumento para atraer incrédulos a la fe que los salva. Pablo escribió en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribió,
En 1 de Pedro 1:23 de esta manera, escuche, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, da vida a la iglesia, lleva a los incrédulos a la fe, pero en la vida del creyente nos preguntamos, ¿qué hace la palabra de Dios en la vida del creyente? Finalmente, la Biblia es la fuente completa y suficiente para vivir una vida santa. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra equipado se usa para describir a un carro que estaba listo para el viaje, con todos los víveres y demás cosas. La Biblia dice, mientras vaya por el viaje de la vida, llene el carro con la palabra. Es todo lo que necesita. No nos falta ningún libro de algún profeta. Tenemos todo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que se nos entregó? ¿Qué está haciendo? Amigos, su respuesta al estudio de la palabra jamás debe ser, voy a pensar qué hacer con las cosas que Dios quiere que haga. Puede que ponga en práctica algo, voy a pensarlo. No, por favor no haga eso. El verdadero estudiante de la palabra busca sus páginas con la actitud siguiente. Escuche, voy a hacer lo que se me pide. Voy a creerle, voy a obedecerle. Permítame contarle una historia. Es muy interesante. Había una vez un hombre de negocios que tuvo que dejar el pueblo e irse de viaje por un tiempo. Él era el presidente de su propia compañía y tenía unos cientos de empleados. Antes de irse, se sentó y escribió una detallada carta con proyectos que él quería que se llevara a cabo, clientes que quería que se contactaran y, en general, lo que quería que sus empleados hicieran mientras él no estaba. Una vez terminada la carta, la puso en el buzón de la compañía y se fue por varios meses. Al fin, llegó el día en que tenía que regresar. Al conducir su automóvil al estacionamiento de la compañía, se dio cuenta inmediatamente que el lugar estaba desprolijo. Nadie había cortado el césped en semanas y había un par de ventanas rotas. Él estacionó el auto y entró. Los empleados estaban relajados en sus escritorios tomando café y charlando muy distendidos, y la mayoría no estaba vestidos como debían. Él inmediatamente llamó a los empleados a una reunión. Cuando todos estaban allí presentes, les dijo, no puedo creer lo que estoy viendo. Todo está distinto a lo que esperaba. Luego preguntó, ¿recibieron mi carta? Ellos parecieron animarse y le respondieron, sí, la recibimos, nos encantó, la leímos casi todos los días. Uno de los empleados dijo, de hecho, me he memorizado parte de la carta. Todos dijeron, está tan claro todo, excelente. Otro dijo, Señor, organizamos unos grupos de estudio y nos juntábamos al menos una vez por semana para leer y leer nuevamente su carta, para asegurarnos que la comprendíamos. Entonces el presidente les dijo, ¿pero terminaron esos proyectos? ¿Llamaron a los clientes? ¿Hicieron las cosas que les pedí que hicieran? Todo el mundo agachó la cabeza. Luego uno dijo, hablando por todos, no, señor. ¿Sabe? Aún estamos estudiando su carta. Amigos, el problema no es lo que no entendemos de la Biblia. El problema es lo que entendemos, pero no hacemos. A todos se nos ha confiado la sagrada palabra de Dios, su carta inspirada. ¿Qué está haciendo usted con ella? Le pregunto. Pregúntese a sí mismo, ¿qué está haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer al respecto con la palabra de Dios mañana? Una cosa es, para nosotros, los creyentes, decir, nosotros creemos en la Biblia.
pero otra cosa es comportarnos como lo que decimos que creemos. Que lo que creemos y nuestro comportamiento sean lo mismo para la gloria de Dios y en obediencia a su santa palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si usted a través de este estudio se dio cuenta que realmente tiene la Biblia como un libro más. Una vez estaba evangelizando a una persona y conocía de la Biblia, sabía muchos textos, conocía muchos pasajes de la Biblia, pero la Biblia no había transformado su vida. Lo tenía como un libro más. Tal vez usted es una de estas personas. ¿Por qué no ora y le pide perdón a Dios en este momento, diciéndole: Señor, tengo en mis manos tu palabra y la tomé como un libro más? A partir de ahora, quiero leerla para que ella transforme mi vida, mi corazón, mi ser, mi actitud completamente. Ore así a Dios. Y va a ver que cuando comience a leer nuevamente la Biblia, la palabra de Dios, va a ser algo totalmente diferente. Se lo puedo asegurar. Ore a Dios. No deje pasar este momento. Que Dios le bendiga.